Pa, mamá dice que me va a bajar cuando ya la termine de ver toda. Pero sí la vio. No, no lo he visto esto. La cual. Papá, buenas. Buenos días. Papá. Noches. Buenas noches. Entonces nosotros estamos trabajando en en este tiempo, sobre todo en la noche, siempre el Arca de la Libertad. Estamos haciendo una obra en biotejido. Oye, güey, yo no te veo. Ay, pero yo sí. No te veo, no te veo. Entonces necesito... No, mi amor, no te veo. Ay, pobre. Ya. Entonces necesitamos hacer... Gracias, gente. Estamos haciendo esta obra en biotejido. Y estamos haciendo en particular esta escena. Entonces, yo digo, no, tu mamá dice que tu mamá no está acá. No, es que quiere Se terminar de ver queda toda viendo la película. Y yo quisiera quedarme con ella, pero tú. Ya, basta. ¿Has visto la película? ¿Entiendes la película? Ves cómo el maestro instruye a su hija. Lo peor que puedes hacer es poner tan rebelde y hacer contratransferencia. Te haces más daño. Tú mira, cae, jode, pero con todo permite que haya transferencia y obedece. Y logra cosas. Oyuska se niega. Oyuska acepta el camino negativo. ¿Entiendes? En algún momento el negativo se volverá positivo y el positivo negativo, porque es parte de del ciclo. Pero cada uno va cosechando lo que su camino va dando. Entonces, si el negativo se niega a sí mismo y acepta el positivo, fluye la transferencia, hay aprendizaje, hay crecimiento, logras cosas. Si el negativo no niega el falso positivo, empiezan a entrar muchas malas cosas a su mente. ¿Entiendes? Oye, Oscar, párate, siéntate, estamos en entrenamiento. ¿Por qué? Porque estamos en entrenamiento, güey. Pero varias veces estaba hecho No, el mi amor, entrenamiento. ahora ya no, vamos, siéntate. ¿Por qué? Porque estamos en entrenamiento. Pero si no me estoy durmiendo. No, Guayusca, no. Vamos, ahora necesito sentar. ¿Qué ¿Ya? pesa? Pero si no me Estamos en estoy entrenamiento, durmiendo. no estás ahí para estar ahí. Estás en entrenamiento. ¿Viste? Ella escoge el camino negativo. Quieres escoger ese camino negativo, te va a dar cosas. Porque vas a poder negar y demás. Pero no te permite crecer. El camino positivo te permite crecer y te permite hacer lo que la transferencia te da. Esto no es cierto, que ni siquiera anda en camino positivo, nunca obedece. No, mi amor, obedece. El problema es que ahora ella está entrando en desobediencia. Sobre todo desobedece a mamá y se pone negativo con mamá. Cuando se pone negativo con mamá, él cosecha lo que tiene que cosechar. Y al final no va a poder arreglar, no va a poder ver las cosas físicas, y a ver qué mujer lo aguanta o quién lo aguanta. Porque no está aprendiendo lo que mamá le está dando, que es más importante. Ya verán que mejor maestro que yo es mamá. ¿Entiendes? Ya verán. Ustedes vean quién es más positivo y quién es más negativo. ¿Entiendes? Vamos, el camino negativo no es del todo malo, porque te ayuda a negarte y con eso puedes resistirte a poderes que traten de imponerse sobre ti. Tiene su lado positivo el camino negativo, entre comillas positivo. Pero tiene su lado más terrible, que no te permite recibir la transferencia ni aprender. ¿Entiendes? Terrible. Terrible. Entonces ustedes vean, el camino de Nietzsche no es negativo, el camino de Nietzsche es el sí a la vida. Es negativo con lo trascendente, positivo con lo inmanente. ¿Entiendes? Y en lo inmanente encuentras lo trascendente realmente. Pero en fin. He aquí llaman a su padre, niños, para despertarlo tienen que tomar conciencia de los 4 elementos. La clave para lograr esa conciencia está en la tierra. Esta es la semilla de la sabiduría. ¿Qué necesitamos para sembrar esta semilla en nuestro corazón? Gabriel dice, estar locos. Estar locos. No, tú preguntas, es una pregunta. ¿Estar locos? Eso. David dice, que nos vas a abrir el corazón. David, eres tú, Kai. ¿Qué nos pasa en el corazón? Alguien dice, no, yo no quiero. Así, no, pues, no puedo avanzar así, vamos. Alguien dice, no, yo no quiero. No, yo no quiero.
Luca dice, todos son Luca. Dice, yo tampoco. Yo tampoco. Kai, juntos. Luca dice, yo tampoco. Yo tampoco. Muy bien. Basta, se trata de algo simbólico, eso dice la mamá. Gabriel, allá. Gabriel, ¿Qué no era Gabriel? no, tú eres Gabriel. ¿Pero otra vez? ¿Qué? No, mi amor, Kai es David, vamos. Allá. Otra vez, allá. Allá. No, pero dices allá, sino como tú siempre dices, allá. Allá. Entonces, ¿qué necesitan para sembrar la semilla en su corazón? Eso es su mamá. Gabriel dice, pues nada, ¿no ves qué simbólico? Eso suena más como Kai. No, tú dices eso. Pues nada, ¿no ves qué simbólico? Pues nada, no es que simbólico. Mamá, ¿puedes dejar de fastidiar? No, Gabriel dice, no puedo. no quiero. Mamá dice, sí, pues te falta humildad. Esta es la base. Así que a meditar todos, a meditar. Posición Sazen, si hemos logrado la humildad. Vamos a meditar. Venga. Posición Sazen. Vamos todos a meditar. Vamos, Kai. David, yo solo he logrado un dolor en la pierna. ¿Qué es eso? Yo solo he Yo logrado un solo dolor en la he pierna. logrado un dolor en la pierna. Ya, Harry, Yo solo he logrado un dolor en la pierna. eso dice David. Kai. Yo solo lograba afirmar la soberbia. Viste, qué mal. Ay, mi Pero está muy bien. Está Muy que lo digas. Ya. Mamá, ya. Estira tu soberbia. Gracias, inferior. Terrible, ya, terrible. Dios, recoge tu soberbia, ya. Tú dijiste, sí. No, si hemos logrado la humildad, si quieres un poquito la semilla, poder aprender en nuestro corazón. ¿Qué necesitamos para hacerla crecer? Luca dice, agua, todos son Luca. Todos dicen, agua. Agua. Mamá, muy bien. Vamos a tomar las aguas de la sabiduría y sus 4 ciencias. Lo primero es la ciencia del chamán. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el árbol? Yo. ¿Qué dices? Yo. No. Sí. Dice, David dice, el árbol es el árbol. ¿Qué dices? El árbol es más negativo, el árbol del árbol. Vamos, Kai, el árbol es el árbol. El árbol es el árbol. Da cuya. Ya. El árbol es el árbol. El árbol es el árbol. Pero tú dirías, el árbol es el no árbol. Y el árbol, ¿no es cierto? ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? El camino es el camino. Y el árbol. El árbol. Es un conjunto de organismos de raíz, tallo, hojas y pétalos. Hojas y, ¿cómo se dice el centro? Allá que. No, Kai. ¿Qué es el Tronco. árbol? El árbol es el no árbol del árbol. Sí, el árbol no es el árbol del no árbol para ser árbol. O el árbol es simplemente el árbol. ¿Qué es el árbol? Kai.
¿Qué hay? El árbol no es árbol, pero no sé, no es árbol. ¿Qué dices? Es árbol, en tanto no es árbol. Ya. Mamá, no, ay Dios, dame paciencia. Estamos juntando en un lenguaje simbólico. El árbol es, todos juntos, Ana dice, el papá Dios. Todos juntos. El papá Dios. Es difícil con mayúsculas. Vamos. Todos juntos. 3, 2, 1, va. El dictador que consideran un dios. El papá Dios, vamos. 3, 2, 1, va. El dictador que consideran un dios. Mi amor, mira, vamos, más fuerte, vamos. 3, 2, 1. El papá Dios. Pero juntos, vamos los tres. 1, 2 y 3, va. El dictador que consideran un dios. Vamos, mamá. Bella, el árbol eres tú. Cada uno es el árbol, mas el árbol en sí es Dios. Papá Dios revelado en Cristo, que es el árbol de la vida. El chamán sabe que Dios es el que es y nos los dice convertido en la polilla. La polilla se comió el libro, entonces el libro no era Dios. La polilla devoró las vestiduras de santidad, entonces los vestidos no eran Dios. La polilla se comió el pan de la Eucaristía, entonces el pan no era Dios. ¿Qué no se pudo comer la polilla? Al ser, porque por más que comió y comió, las cosas siguieron existiendo. Entonces, el ser es Dios, cuya única esencia es ser, es decir, existir. Y con esa felicidad la polilla entró por fin a la luz que tanto estaba buscando. Esa luz que se encuentra en el corazón de todo lo que existe. Muy bien. Entonces lo que tenemos es que la primera ciencia es la de el chamán. Ya podemos dejar de meditar. Sí, si quieres. Relájalo. Entonces, la primera ciencia es la de el chamán. Ay. ¿Dónde está la mota? Pensé que la mota estaba acá. ¿Dónde está la mota? El problema de asumir las cosas. Ay, sí, bajé temprano. Y la mota yo siempre la pongo ahí. Ay, puede ser. ¿Dónde puede ser la mota? Si la mota siempre la pongo ahí. Ahí no está, ya buscaste. ¿Qué dices? ¿Quieres que te ayude a buscar o sí? No, mi amor. Yo lo encuentro, pero se supone que ahí debe estar la mota siempre. Como fea yo. No. Entiendo dónde está.
conozco. Papá, ¿estás seguro que tú lo puedes hacer tú solo? ¿Qué dices? ¿Que tú lo vas a buscar tú solo? ¿Qué dices, amor? Aquí están los plumones. Pero la mota, ¿dónde está? Se perdió un montón de tiempo. Eso debería ser algo. Sí, pero es que yo siempre la pongo ahí. Yo siempre la pongo en la bolsa, pero está todo limpio. Estaba pensando dónde estaba la mota. Papá, ¿has buscado en donde antes estaba? ¿Qué dices? ¿De dónde cogiste tu pizarra? Ahí estaba ahí. ¿Qué dices? ¿Dónde cogiste tu pizarra? Acá está. Listo. Qué mal. Debe estar. ¿Qué dices? Ya. Entonces, lo que tenemos es que ¿esto pinta? No. Lo que tenemos es que está tu madre. Le dije que ya va a terminar de ver la peli. Mi amor, no seas así, baja. Hola, Mimi. No seas así. Ya valió, sí va a ser así. Sí, va a ser así. Qué caca. Vamos, entonces lo que tenemos es la ciencia del chamán. ¿Cuál es el arquetipo del chamán, Weyuska? ¿Cómo es el arquetipo del chamán? Yo lo digo. No, Weyuska, ¿cómo es el arquetipo del chamán? Era chamán... Ay, no me acuerdo. Carajo, Weyuska, el arquetipo del chamán. Me acuerdo. No, es que no puedes no acordarte. ¿Ya? Es el espíritu absoluto, lo que repetimos todas las veces. ¿Ya? 1, 0, 1. 0, 1, 0. Y luego está esto. 1, 0, 1. También era logos. 0. Sí, le podemos poner los 1, 0. Pueden ir estos por allá. Estos por allá y acá los. ¿Entiendes? Eso es el arquetipo del chamán. El conflicto entre el ser y el tener. Es tan simple, güey. Es que es el más sencillo. Ya. No, es que es 1, 0, 1. Ser al no ser para ser. Lo he repetido cuántas veces. Ya. No, es que no te importa. Lo he repetido tantas veces y sigues haciendo contratransferencia con eso. ¿Entiendes? Lo he repetido millones de veces, Guayusca. Es tu arquetipo. ¿Entiendes? Este es el arquetipo del chamán. Y lo que tenemos es esto. 1. ¿No es cierto? Y lo que hay es el 0. Se supone que el problema es este. Que el ser entra en ¿cómo se llama? En contratransferencia con el no ser. Que no es así, sino más bien el no ser entra en contratransferencia con el ser. Entonces, si el no ser entra en contratransferencia con el no ser, lo que tenemos en el alma es el pecado original. Esto es el pecado original. El no ser entra en transferencia con el ser. ¿Entiendes? Esa es la explicación ontológica del pecado original desde la matemática transferencial. Entonces, el no ser entra en contratransferencia con el ser y se produce lo que es el alma. ¿Entiendes? El pecado original. En inversión es el ser el que entraría en contratransferencia con el no ser. ¿Entiendes? Que es un pecado existencial. De alguna manera podríamos decir, acá el ser y acá, para que se entienda. ¿Entiendes? Ese es el pecado
más fuerte. Pecado contra el Padre, contra Dios, contra lo trascendente, pecado contra lo inmanente. El pecado contra lo inmanente es contra la teta, contra la madre. Ese es el pecado inmanente. ¿Dónde está la nota? Acabas de meter la bolsa. Gracias. Entonces, lo que tenemos es que este es el alma en sí. El alma es pecado original. El alma es pecado existencial. ¿Está claro, Kai? Muy bien. ¿Qué quiere decir pecado original? Que pase lo que pase, siempre el no ser no va a permitir que el ser se transfiera en él. ¿Qué quiere decir que el no ser no va a permitir que... Kai, por favor. Que no va a permitir que el no ser se transfiera el ser. Lo que va a hacer es que el no ser se cae. ¿Qué? Ya, pues hijo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Y el no ser haga contratransferencia con el ser. ¿Qué quiere decir? Que lo positivo no entra en lo negativo. Lo negativo detesta eso positivo y hace contratransferencia. Si lo positivo no entra en lo negativo es lo que va a primar. ¿Me entiendes? Entonces no prima el ser, prima el no ser. ¿Me entiendes? Ya de alguna manera el pecado existencial vendría a ser este no ser que lucha contra el ser. Pero este ser, claro, ahí diríamos que el no ser lucha contra el ser de alguna manera. Pero este ser no es un ser en sí, sino es su madre. ¿Me entiendes? Pero ustedes se entenderían como el ser que lucha contra el no ser. O sea, miren, el que verdaderamente está luchando es el no ser. Esto es lo que siempre va a ser el ser. Transferirse al no ser. El hombre lo que hace es contratransferir el ser. ¿Entiendes? Una vez que contratransfiere el ser, el hombre está acá. Es un no ser que siempre va a contratransferir. Este realmente no es un ser, pero nosotros lo entendemos como un ser, que es la madre. Y contratransferimos contra este ser. ¿Me entiendes? Entonces invertimos la cuestión y nosotros nos ponemos como el ser. Y la madre como no ser. Y hay una contratransferencia. Está claro, es el pecado original contra lo trascendente, el pecado existencial contra lo inmanente. En el fondo son lo mismo. Son totalmente lo mismo. Están pecando contra Dios y están pecando contra la tierra. Si yo peco contra Dios, estoy pecando contra la tierra, porque la tierra no es nada sin Dios. Es decir, sin eso trascendente que hace que la tierra crezca, procree, fecunde, no hay nada. ¿Me entiendes? Igual, si yo peco contra la tierra, estoy pecando contra Dios, porque al final la tierra es la verdadera transfesora de Dios. Entonces, si yo estoy pecando contra la madre, contra la teta, y empiezo a agredirle y demás, estoy pecando contra Dios. Nosotros diríamos, físicamente, es que estamos muy vulnerables, y que por eso pecamos contra todo. Pero arquetípicamente encontramos que espiritualmente el hombre ha pecado contra Dios. Y pecar contra Dios es pecar contra la tierra, es perder toda integridad y estar en permanente contratransferencia. Eso es lo que es el hombre. Entonces, es negación. La negación es lo que le da libertad al hombre, y demás, y demás, y demás. Pero al final, la negación es lo que no permite que Dios se transfiera en él. Un animal, en ese sentido, es más puro, porque el animal está permitiendo que desde el instinto Dios se transfiera en él. Si uno diría, ¿quién está más conectado con Dios? El animal. ¿Por qué? Porque el instinto simplemente es la transferencia directa de la naturaleza
Y en la naturaleza está la transferencia de Dios mismo que anima todo el devenir. Es la transferencia del ser que está animando todo el devenir. El hombre, en cambio, está en permanente contratransferencia. Es el precio de su libertad y de su conciencia, porque él puede elegir, y él elige estar en la contratransferencia. Nosotros diríamos, no, el hombre no ha elegido estar en la contratransferencia. Es simplemente su nacimiento, su vulnerabilidad, que lo pone en contratransferencia. Es su conciencia. Claro, pero desde la palabra revelada, entendemos epistemológicamente por fe, creemos que es el hombre el que hace la contratransferencia y produce el pecado original. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal y produce el pecado original. Y esto lo lleva a pecar contra la naturaleza. Entonces, el fundamento del alma es este. ¿Entiendes? Y siempre vamos a tener esto. Así como tenemos en el espíritu absoluto, el espíritu revelado, en el alma tenemos esto, pecado original, pecado existencial, en los dos extremos. Los dos se ven iguales. Claro, tú lo ves totalmente igual. ¿Entiendes? Lo tendríamos que poner así. Para que estén. Claro, tú lo ves igual. Tú lo ves igual, pero es así. ¿Entiendes? ¿No sería el 0 adelante y el 1 atrás? No. Podríamos ponerlo así para que tú lo diferencies, ¿no? Podríamos poner así para que tú lo diferencies. Y esto causaría, en el encuentro de estos dos, causaría una super contratransferencia. ¿Entiendes? Esto es lo que causaría una super contratransferencia. Si hemos dibujado los cerritos, lo que tenemos aquí es un 1, 0 y otro 0. Y acá se hace un plano. Y acá hay toda una contratransferencia. Y acá hay un 0 y un 1. Eso es lo que tendríamos. ¿Entiendes? Y eso sería, de alguna manera, el alma humana. Esa sería la base del alma humana. Siempre estaría en contratransferencia. Siempre. El alma humana no es un alma que esté armonizada. Está así. Mientras que el espíritu logra una simetría, claro, en tanto alcanza el espíritu integrado, el Espíritu Santo. El alma no. El alma está así. ¿Qué necesita el alma? ¿Qué necesita el alma? ¿Palabra? El Espíritu Absoluto. El Espíritu Absoluto, por favor. Si el alma está en desarmonía, lo que necesita el alma es el Espíritu que la ponga en armonía. Siempre va a necesitar el Espíritu. Recuerda, el verdadero alimento del alma siempre es el Espíritu. No, el alma está en desarmonía. El alma humana no nace armónicamente, no está en simetría. El alma humana está en una contratransferencia constante. Y entonces esto produce un bucle transferencial. Este es el primer bucle transferencial. ¿Qué quiere decir? Que ante lo trascendente, el alma humana va a entrar en contratransferencia. Y ante lo inmanente también. ¿Por qué? Porque no puede, no puede soportar lo inmanente. Porque realmente lo que no soporta es lo trascendente, lo inmanente. No, él va a querer controlar y dominar, pero no puede lograr una armonía y decir, vengan a mí. Si yo soportara lo inmanente y estoy en un campo, ¿me dejaría picar por los mosquitos? Sí. Claro, porque soporto lo inmanente. No los matarías. ¿Entiendes? Pero eso no No los significa mataría. que tengamos que- Igualito como los Y janeístas. estás probando con tus pedos eso, ¿no? Igualito con los janeístas. Igual que los budistas que nacen del hinduismo llevan el jnana marga a lo máximo. El jainismo lleva el bhakti marga a lo máximo, que es la adoración, la devoción. ¿Y a qué adoran y tienen devoción los jainistas?
¿A qué tienen devoción los jainistas? Al Janamarga. No viene de Janamarga. Viene porque su principal tiene un nombre muy parecido a jainismo. Si no me equivoco, viene de ahí el hecho del jainismo. El jainismo tiene devoción a todo. No recuerdo ahorita cómo se llamaba el líder del jainismo, andaba desnudo. ¿Por qué? Porque le dice sí a la naturaleza. Siempre anda desnudo. Andaba con una cosa que le tapara la boca. Solo se tapaba la boca. ¿Para qué? Para no matar ningún mosquito. No pisaba nada. Siempre tenía mucho cuidado de pisar y matar. ¿Cómo matar un mosquito con la boca? Porque cuando abres la boca a veces se te meten. Sí, y aparte en la India en toda esta naturaleza hay un montón de mosquitos y puedes matar a uno. Entonces tenía una devoción a todo lo inmanente, ¿me entiendes? Pero porque entendía que esto inmanente, al final era Dios mismo. Entonces tiene una devoción tal que cuida absolutamente todo. ¿Me entiendes? Eso es estar sin pecado original. O sea, sin pecado original no le tienes miedo a nada, porque le dices sí a todo. Y permites que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Y dices como San Francisco, mi hermana muerte, mi hermano sol, mi hermana, no le tienes Mi hermana araña. sí, Ajá. sí, así es. Así es. Esa es la muestra de que no estás en pecado original. En México es madre muerte. Claro. Y entonces, como estás sin pecado original, tú aceptas todo. Y estás en una transferencia. Pero como tú no estás sin pecado original, lo que tú haces es una contratransferencia con la naturaleza. Y tienes miedo. Dices, no. Claro, un animal también tiene ciertos miedos e impulsos. Pero tú no es constante, como un estado de paranoia. Constante. Para defenderte y demás. No. Y le dices no a un montón de cosas. ¿Me entiendes? Sol, ¿por qué quemas la mitad de mi Y en ese no, le estás diciendo no a Dios. Porque Dios no es una cuestión trascendente allá. Es trascendente allá. Sí, mamá, pero ¿cómo te atreves a decir no caca? transfiere. Claro, ¿cómo te atreves a decir no caca? No sean conchudos, ¿ya? Ni Sí, tiene ya. elevador. Claro. Porque tiene gérmenes. ¿Cómo te atreves a decir no perfume? Porque eso Claro, ya es claro. químico. No, pero en el fondo, Debes decirle sí a todo. Eso ya es químico. ¿No? en el fondo le dices sí a todo. ¿Me entiendes? Porque no hay nada que o sea, ¿Cómo en te el atreves fondo- a decir no BTS? En el fondo, sí, en el fondo, es cierto, en el fondo, alguien que está sin pecado original está en una transferencia constante, deja que todo pase y fluya. Ahora, claro, no se queda adorando a BTS, ni se queda adorando esto, ni dice, Dios está acá en esta montaña y los que no adoran esta montaña son mis enemigos. No, eso es estar en No soy pecado evangélica. original. No, pero no es que seas evangélica, sino que el aspecto religioso es Y así. tampoco cristiana. Yo creo en esta piedra y esta piedra es la sagrada y todas las demás son profanas. Y quien no adoran esta piedra, yo les doy de piedrazos. Todo tiene energía, así que todo sirve. Claro, pero esa es la religión. Cuando yo acepto que me he religado con algo y eso es, todo lo demás queda fuera y debe ser destruido. Porque todo tiene energía, absolutamente todo. No, sobre pero- todo. pero la Con religión- todo se puede crear un vínculo. La religión se sostiene así y al final te das cuenta que no ha salido del pecado original. Igual, si yo digo, Cristo es el único salvador y quien no acepta a Cristo está muerto. Eso es religioso. Ya, buenas noches. Ya, eso es religioso. Porque se supone que si has aceptado a Cristo, todo en Cristo se vuelve santo. ¿Me entiendes? Porque Él santifica todo. Entonces no hay nada que le puedas decir que no. Porque todo tiene que fluir y seguir. ¿Me entiendes? Pero los cristianos están loquitos. Pero tú estás... Ellos nunca ven a Dios, pero solamente tú estás ven al en pecado diablo. original, claro. Ahí está, tú sigues en pecado original. Y eso es contratransferencia. Y dices, no, ahí está el diablo. No, ahí está el diablo. No, ahí está el diablo. Contratransferencia. ¿Me entiendes? Sigues en el bucle primero. ¿Qué necesitas? Necesitas la función del espíritu absoluto. ¿Cuál es la ciencia del chamán? La ciencia del chamán es que yo vaya con el espíritu absoluto a actuar sobre esto. ¿Me entiendes? Sobre esto.
lo cambie, actuando sobre esto, lo cambie a esto, a una sin transferencia. Eso es lo que hace el espíritu absoluto. Esa es la ciencia del chamán. ¿Me dejo entender? Entonces el espíritu absoluto viene acá y hace esto. Y el espíritu revelado hace lo mismo. Entonces viene por acá el espíritu revelado. ¿Entiendes? Actúa acá, actúa sobre esto. Y lo que tenemos es una sin transferencia. En el fondo son lo mismo. Yo solo puedo revelar que tú estás sin pecado si es que tú estás diciéndole sí a la naturaleza. Como dirían los demás, estás sin pecado si acepta que los niños vengan a él. Estás sin pecado si acepta que los perros vengan a él. ¿Por qué? Animales, perros. Porque los animales no están, al menos que los amaestres, ¿no? Pero en general no están convencionalizados. El animal no va a venir a seguir tus límites. El animal viene. Si el animal viene, te lame, te muerde, te hace, es porque el animal está siguiendo su instinto natural. Y su instinto natural lo lleva al amor, lo lleva a quererte, a amarte, a lamerte. Eso es lo que lo lleva a su instinto natural, a integrarse contigo. Como Entonces, a mí me muero. sí, terrible. Ahí sí, la acabo. Es porque entre mi miedo y aparte mi niña es un gato recontra traumado. Entonces, no, perdón, mochi. Perdón, mochi. Entonces lo que tenemos es eso. No, mi Pero Mimi no está Mimi es jugando. como juego y demás. ¿Entiendes? No, si el animal juega, puede jugar hasta más. Y puede Hoy jugar día mi hasta madre- agarrarte y quitarte un pedazo de carne. Si tú mantienes ese juego, tú sigues jugando. Y al final la herida se te cura, ¿me entiendes? Pero si tú dices, oh no, contra transferencia, miedo, y te niegas, Oye, fuiste. papá, ¿sabes si me movió fuerte? Fuiste, ¿me entiendes? Los que querían leones, los que querían osos, saben de lo que están hablando y los animales juegan muy fuerte. Claro, Pero el animal los sigue jugando. zoólogos, cuando Tú tienes tienen que seguir rescatar relajado. osos pequeños, siempre terminan con mordiscos o con heridas, y no es que el animal quiera hacer daño, sino que ese es su instinto, y no se van a enojar con ellos. Entonces, esta es la ciencia del chamán y esta es la Yo dije función. el de los tigres. Ya, cuando yo digo función del espíritu absoluto, yo digo función del E1. ¿Cuál es la función del E1? Hacer que lo que está en contratransferencia, en pecado original, entre a la sin transferencia. Es decir, al final, superar ese pecado. Lo logro, no del todo. Ahí viene el problema que hemos hablado. No del todo entro en el espíritu absoluto, porque no somos absolutos, no estamos absueltos. Y en el espíritu viene todo un proceso. O sea, nadie logra realmente el espíritu absoluto en sí, aunque nuestro amigo Esteban lo logró. ¿Quién es Esteban? Esteban, ¿quién es Esteban? ¿Quién es Esteban? ¿Quién es Esteban, niños? ¿El de la Biblia? Muere apedreado por los judíos. Muy bien. Esteban es el primer mártir cristiano. Y él está en lo que están todos los que nacen de nuevo. Los que nacen de nuevo y han logrado recibir a Cristo en su corazón están así. Y están así. Y están en un aura, en una inocencia, en una santidad tremenda. ¿Me entiendes? solo los Porque cristianos realmente tienen han logrado el éxtasis. espíritu absoluto. Pero luego vienen las cosas más complicadas y luego van cayendo, ¿no? Pero si en ese momento están ahí, sí, y ellos le dicen sí a todo. ¿Y No, qué no dice le dicen Esteban? sí a todo. Sí, le dice todo. ¿Qué dice Esteban? Los perdono. Oh, Dios, perdona, los veo a Cristo en el cielo. ¿Le Los dicen perdono. sí a un chape de A3? No, Entonces, ¿no que le dicen sí a todo? no. Pero ¿Ves? es que no le van a decir sí a una intención que viene perversamente a querer. Eso no le van a decir, ¿me entiendes? Los No. chapes A3 son No, le van a decir sí a un niño, le van a decir sí a un animal, le van a decir a todo lo que venga naturalmente. Lo que ya vengan los viene, lobos de forma natural a atacarte y a comerte. Sí, sí, ellos- Está bien, tienen derecho. sí, ellos tienen que hacer eso, sí. Luego ya viene el espíritu revelado, el espíritu subjetivo y ya se cuidan. Pero cuando nacen, el bebé espiritual le dice sí a todo. Entonces, claro, el bebé espiritual también intuye cuando hay una cierta perversión y hay un cierto, y ya no le dice que sí, claro. Le dice así a todo esto que viene de Dios, y todo lo que viene de Dios viene en una transferencia natural, espiritual. Entonces, yo quiero conocer a alguien que esté con Dios, prueba de Nietzsche, está reconciliado con la naturaleza, es un hombre que baila, si baila y está reconciliado con la naturaleza, está con Dios.
Entonces, claro, uno diría, pero no, es que los cristianos están en una trascendencia y no saben esto. Es cierto, ellos no tienden a ir a la naturaleza, no. Ellos tienden a recogerse y estar espiritualmente con Dios en su conciencia. Pero si realmente están con Dios en su conciencia, empieza a fluir en ellos todo. Empieza a fluir todo en ellos. No hay una diferencia entre un taoísta que tiene un cuerpo chi y está en un flujo a un cristiano que está con Dios en el espíritu. Ellos fluyen. Y entonces lo que tenemos es que esta es la función del espíritu absoluto, que también es la función del espíritu absoluto revelado. 1.5. ¿Entiendes? ¿Por qué la F? Función. F es función. Es su función. Eso es lo que hace realmente. Función quiere decir que hay una entrada. ¿Es antiespíritu absoluto? Sí. Por eso, entonces, ¿por qué has dicho espíritu absoluto revelado? No, este es antiespíritu. Pues, Pero es 5.1. 5.1. Sí, antiespíritu. sí. No, pero no dije espíritu Sí. absoluto revelado, no. Sí. Luego he hablado del espíritu revelado. Lo que te he dicho es que esta es la función del espíritu absoluto. Punto. ¿Ves? Dijiste revelado. No, dije, luego viene lo revelado, luego viene lo subjetivo. Ya, si yo me equivoqué, lo siento, pero escucha bien. Esta es la función del espíritu absoluto. Ya. ¿Cuál es la función del espíritu absoluto, Boyuska? Darse a todo. No. Decir claro, sí a todo. Convertir el No. pecado en sin transferencia. Claro, convertir la contratransferencia del alma en sin transferencia. Lo entendemos así desde la matemática transferencial. Recuerda, este es un modelo numerológico. No quiere decir que esto sea así. Simplemente nos abre a un tipo de interpretación transferencial. Pero esto me había en contratransferencia entonces. Perdón. Porque has dicho que no le dicen sí a todo. ¿Quién? Tú. ¿Quién no le dice así a todo? Habías dicho que supuestamente si algo es perverso, no le dicen sí. Claro, no le dice así. Entonces en contratransferencia. El pecado. ¿Qué? Entonces en contratransferencia. Claro, en un momento de contratransferencia, claro. Pero nosotros le estamos quitando la contratransferencia interna de este sí a la naturaleza. Es lo que está Pero haciendo el espíritu técnicamente si absoluto. supuestamente no tuvieran pecado, entonces nada de lo que hicieran sería malo. Claro, muy bien, está muy bien, mi amor. Nada sería malo, exacto. Es Entonces, decir, ¿por qué tendría que hacer contratransferencia con a veces o a 3? porque hay una cierta perversión ahí. ¿Me entiendes? Si yo digo, vamos, Pero supuestamente si ellos jalan y No. ven perversión y ven todo el rollo, entonces están haciendo contratransferencia, sí, entonces también mi amor, tienen un hay lado perverso. contratransferencia porque en ese momento hay una intención mala, ¿entiendes? Eso ¡Uy, no- qué intención mala! Y hay un Sí, pico mi atrás. amor, eso no es natural, eso no viene Claro. naturalmente, no. Si viniera naturalmente, chévere, mañas, porque viene. Pero el problema es que si tú te quedas apegado en una intensidad, fuiste, mañas, no es tan fácil. Ahora, es posible que venga un superchape de 3 que se dé de alguna manera y sea sin pecado, sí, porque si ha fluido y él no ha tenido pecado y esto ha fluido, sí, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Pero eso no permite que tú tengas un chape a 3, porque ya lo estás pensando y estás ideando una cosa que no ha venido de una forma natural. ¿Me entiendes? Es muy distinto que fluya de una forma natural, donde no hay ningún tipo de perversión, porque yo no estoy buscando sentir mi placer para distenderme de mi tensión interior, sino que fluye a yo buscar distenderme de mi tensión interior. Él no tiene ninguna tensión interior, es decir, si tú lo ves, él no está queriendo sexo, él no está necesitando, él está absuelto, no hay tensión interior. Si tú lo quieres tensar, él va a rechazar eso, porque ya está viendo que tú lo quieres tensar. ¿Me entiendes? Si tú lo quieres hacer desear, hacer tensar, él va a rechazar eso, porque él está absuelto, está flexible. Él en nuestro esquema, Pero si fuera flexible podría hacerlo y no tendría por qué estar apegado él en nuestro después. esquema de chakra está acá. No 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se trata de que podría hacerlo. Y hemos dicho que sí, podría hacerlo sin ningún problema. Se trata de que él no quiere hacerlo en ningún sentido. No está buscando hacerlo. No dice, ahora soy libre, ahora cacharé con todo el mundo. No.
Ningún sentido. Oye, un pico de A3 no tiene nada que ver con cachar. No, pero es igual. No. No. Sí. No, ¿Cómo no. un pico de A3 va a ser igual a cachar? No. Me refiero a que tú estás pensando en generar un placer X. Él no está pensando en eso. En ningún sentido. ¿Me entiendes? En ningún sentido está pensando en eso. Él está absuelto. Está ahí Pico súper de A3 libre. en la comunidad LGBT es como dar un amor y paz en la iglesia. No. Si bien en él puede fluir eso, él no lo está buscando. Yo te he dicho, si viniera un pico de A3 y fluyera, no hay ningún problema para él, porque él supera eso. Está espiritualmente alto, pero él no lo está buscando. Él no dice, ahora haré un pico de A3. No, en ningún sentido. Ahora me voy a la comunidad LGTBA. No, él está ya absuelto. Está libre. Está sin ninguna tensión. No le preocupa ni comer ni beber. Viene por aquí, toma agua del río. Viene por acá, come de acá. Dios mismo le da. Dios le provee. Ya sé qué película poner. Entonces, él ni siquiera está buscando, me voy ahora a proteger del frío. No, está dispuesto a morir. Está suelto. Está totalmente libre. ¿Entiendes? Y simplemente deja que las cosas fluyan. Pero si alguien quiere tensarlo, dominarlo, él de todas maneras va a hacer contratransferencia. De todas maneras. Porque él es absuelto, libre. ¿Me entiendes? Vamos, entonces, la función del espíritu absoluto, ¿cuál es, Boyuska? Hacer que la contratransferencia fuera sin transferencia. Del pecado original y del pecado existencial, que es el primer bucle el primer bucle contratransferencial. Recuerda ese bucle contratransferencial. Siempre estamos en ese bucle contratransferencial. Siempre. Estás diciendo que esta sin transferencia del espíritu absoluto tiene cierta similitud a un taoísmo. A un taoísmo. Taoísmo Claro. y taoísmo es lo mismo. Sí. Sí, pues. Sí. Entonces la cuestión es, si dices que si se da una cuestión sexual y esta se da en un flujo, entonces esta como tal no produciría desgaste. Ya que como tal dentro de una cuestión taoísta, claro está que lo que se busca es evitar todo desgaste. Entonces, si se da una cuestión reproductora sexual y esta se da en flujo, entonces estás diciendo que esta no produciría desgaste. Muy bien. Tú estás diciendo. Si tú estás diciendo que estos dos son lo mismo, entonces este tiene que decir los principios de este. No. Estoy diciendo que en el fondo son lo mismo. Pero si tú ya lo quieres poner desde la perspectiva taoísta para que cumpla el esquema taoísta, es distinto. Ese es el problema, ¿no? Yo digo, igual que dice Campbell en su libro, solo hay un mito, hay una sola cosa. Igual que se dice, solo hay uno, la verdad es solo una. Pero tú dices, no, pero el taoísta dice esto. Entonces sí, allá fregamos. Porque de hecho, el cristiano no busca en ningún sentido no desgastar. Al contrario, él se da plenamente. En ningún sentido busca no desgastar. Pero, Al en fin y al este, cabo, el pero principio en del este taoísmo flujo, es el Wu Wei, que la es noción, sí, claro. Pero en esta cuestión se cumple el Wu Wei. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo él como una acción activa, sino que ha nacido del espíritu. Ha dejado que el espíritu lo lleve. Eso es lo que va a hacer el cristiano. No es mi elección, que lo es, porque yo estoy decidiendo que el espíritu me lleve, pero es el espíritu el que me está llevando. Y en ese sentido, es Dios mismo que está haciendo el plan conmigo. Y yo estoy confiando en Dios, y en Dios le digo sí a todo. En Dios le digo sí a todo, excepto a eso que quiere contratransferenciar a Dios mismo. Y es una cosa que nace intuitivamente de mi propia fe, de una certeza interior. El Espíritu Absoluto no ha logrado todavía la propia conciencia de sí mismo. No ha logrado revelar y ver la naturaleza, y mucho menos ha logrado objetivarla, mucho menos. El Espíritu Absoluto ha logrado más que todo eso, ha logrado absolverse, pero no ha tomado conciencia. De todas maneras tendrá que caer, tendrá que hacer un montón de cosas para realmente aprender y demás. Pero como vemos en el ejemplo de Esteban logra el Espíritu Absoluto y muere en el Espíritu Absoluto. Y es como todos deberíamos de morir, en el Espíritu Absoluto, absueltos. ¿Entiendes? Es como todos deberíamos de morir. Volver al Espíritu Absoluto es, de hecho, lo que hace el Espíritu Santo.
Muy bien, esa es la función del espíritu absoluto. Muy bien, ahora veamos el espíritu revelado. Ya sabemos cómo es el espíritu revelado, ¿no? ¿Ok? Sí. Muy bien, ya tú lo sabes hacer, no te voy a explicar que lo hagas. Lo que tenemos en el espíritu revelado es otra vez el alma. Ya hemos visto el alma. El alma humana no está en armonía ni en simetría. El espíritu sí, cuando alcanza el Espíritu Santo. El alma humana está así. Entonces, y vamos a ponerlo esto. Pero parece que es lo mismo, aunque no es lo mismo. Para que no sea lo mismo, lo vamos a poner así. Estos son los dos extremos del alma. ¿Entiendes? El pecado original y el pecado existencial son lo mismo. Estás en el chakra del Sahasrara y en el chakra del Muladhara. Es lo mismo. No es lo mismo que en el espíritu absoluto lo que estás poniendo allí. Claro, claro. Porque el espíritu absoluto actúa sobre esto. Pero lo que estamos haciendo acá es la unidad del alma. Como esta es una unidad del alma, la unidad del alma se dibuja así. Se convierte en una unidad. Y se dibuja así. Esta es una unidad en contratransferencia. Mientras que el espíritu se dibuja con una sola cifra, el alma se dibuja con dos cifras. Esta es la unidad del alma. Ya estamos hablando del alma. Ya no estamos hablando del espíritu. Estamos hablando del alma. A esta unidad del alma yo le tengo que poner el espíritu absoluto. Para que actúe aquí y esta unidad haga esto. Sin transferencia. Igual, a esta unidad del alma yo le pongo el antiespíritu absoluto. Mi amor, por favor. ¿Qué? Por favor, si quieres despierta, pues. Estoy mirando. No, no estás mirando, mi amor. Con los ojos cerrados no se mira. No, es que me está... No te pases, pues. Ya. Entonces lo que tenemos es esto. ¿Entiendes? Esto es lo que sucede. El espíritu, el antiespíritu y el espíritu absoluto han actuado. ¿Entiendes? Uno diría que solo actúa el espíritu absoluto, es decir, que solo actúe la fe en Dios y demás. Sí, claro. Pero si no actúa el antiespíritu y no hay una integración con la naturaleza, no está el espíritu absoluto. Si no estás integrado con la naturaleza, no está el espíritu absoluto. Claro, tú dirías, pero he encontrado el ser, todavía no he encontrado el tener ecológico, ¿no? Este tener armónico. Claro, eso es cierto. De alguna manera, el antiespíritu vendría como el final del viaje, de alguna manera. Pero son inverso y converso, está ahí. Si estás en el espíritu absoluto, está el antiespíritu. Y este antiespíritu revela este. Y eso es lo que sucede en el espíritu revelado. ¿Entiendes? Está ahí. Entonces, lo que tenemos ahora en el alma es como no puede ir así porque no puede haber contratransferencia, lo ponemos así. Este es el alma. Lo ponemos también debajo así. Ya. Esta alma está asociada al Ajna y al Svadhisthana. Esto sabemos que es el Sahasrara. Y esto sabemos que es el Muladhara. Acá está el Svadhisthana y acá está el Ajna. ¿Listo? Y este es el alma, que está en contratransferencia. Salud, mi amor. Está en contratransferencia. ¿Quién tiene que venir para lograr que esto esté sin transferencia? El Anahata. Carajo. ¿Quién tiene que venir para que el alma esté? ¿En qué contratransferencia? Claro, espíritu. Ah, y este caso revelado. Claro, muy bien. Entonces lo que tenemos acá es una contratransferencia del alma. ¿Qué está sucediendo acá? Salud. Está sucediendo Salud. el conflicto
entre el deber y el querer. Exacto. Pero acá es un conflicto entre porque no es el conflicto espiritual, es el conflicto del alma, el conflicto entre la idea y la materia, la conciencia y la voluntad. ¿Entiendes? La conciencia y la voluntad, la idea y la materia. Ese es el conflicto que hay. Y acá igual es el conflicto entre la materia y la conciencia. Si leemos lo de la ciencia del guerrero, entonces comprendemos. ¿Qué dice la ciencia del guerrero? Ya. La segunda ciencia, dice mamá, tú dices eso, Teresa. La segunda ciencia La segunda ciencia es la del guerrero. es la del guerrero. Y él nos enseña los 4 principios. Y él nos enseña los 4 principios. Primero, todos dicen voluntad de poder. Voluntad de poder. Voluntad de poder. El árbol crece. De alguna manera la voluntad siempre va a ser una voluntad de poder, entendiendo que es la realización de toda la potencialidad de la naturaleza. El árbol, tú dices de eso, Teresa, El árbol crece, abriéndose paso en la tierra para llegar al sol. abriéndose paso en la tierra para llegar al sol. Es la realización de su potencialidad, es su paso de potencia a acto. Segundo, todos dicen espíritu. Espíritu. ¿Entiendes? Tú dices, mi amor, la luz de la conciencia La luz de la conciencia toca el árbol toca el árbol y lo hace verdecer, y lo hace enverdecer, y lo hace verdecer, y lo hace verdecer, llenándolo de vida. llenándolo de vida. Claro. De alguna manera, la conciencia hace que tú pongas realmente toda tu naturaleza en acto. Tú realizas tu potencialidad, pero tu verdadera potencialidad como ser humano es pasar en la conciencia. Y la conciencia es la que lleva la potencia realmente al acto. Lo que diría Santo Tomás de Aquino, el acto de ser. Ya, tercero, tú dices tercero, Teresa. Tercero, Todos dicen vacío existencial. vacío existencial. Así existencia. La nada, no siempre la nada. Tú dices, Teresa, el árbol reconoce humildemente que es nada. El árbol reconoce humildemente que es nada. La primera función de la conciencia siempre va a ser reconocer que nada es. La conciencia... Tus mensajes siempre son muy directos. Sí, claro. Esto es algo muy matemático, totalmente directo, totalmente concreto, formal. Eso es muy claro. Cuando nosotros hablamos de una hermenéutica que interpreta ambiguamente, lo que yo propongo es una hermenéutica que niega la propia hermenéutica y que de alguna manera lo que está haciendo es formulando matemáticamente su interpretación. Ahora, parece muy simple, muy directo, pero luego se abre una complejidad tremenda. Más, es muy sencillo, y eso es algo que no tienen que olvidar. Lo primero que tiene que hacer la conciencia, realmente si es consciente, es saber que nada es. Cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, no habla Sócrates, habla la naturaleza en él. Diría Hegel, habla el espíritu en él, entendiendo el espíritu como la potencialidad inmanente, es decir, la naturaleza. ¿Qué está diciendo la naturaleza en Sócrates? Que nada sabe, que nada es. Eso es lo que le toca decir a la naturaleza. Cuando yo digo, nada soy, estoy siendo fiel a la naturaleza que dice, yo no soy Dios, nada soy. Es lo que le dice a San Agustín cuando San Agustín pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es? Y la naturaleza dice, yo no soy. Y es lo que dice el hombre, yo no soy, nada sé, y entra en humildad. Si perdiste su humildad, perdiste la capacidad de la negación, y por lo tanto perdiste la transferencia del ser. La dialéctica positiva nos enseña que yo me niego a mí mismo para entrar en el ser. Esa es la base del misterio pascual. Yo paso al no ser, pero en este no ser no estoy negando, estoy negándome.
para que el ser se transfiera en mí. El principio es de humildad. Y el guerrero es alguien que tiene que negarse. Tú dices, mi amor, Teresa, el árbol reconoce humildemente que es nada. El árbol reconoce humildemente que es nada. Y por más parado que esté, Y por más parado que esté, se humilla. se humilla. Solo así puede llegar a florecer. Solo así puede llegar a florecer. Cuarto. Tú dices cuarto. Huerto, Cuarto. cuarto. Estamos enumerando. Ya vamos, todos dicen, el amor divino, Amor divino. el cual nos bendice, El cual nos bendice. el cual nos bendice, El cual nos destroza. nos bendice El con amor abundante, divino, el cual No, el bendice pinche amor con destroza. abundancia, con abundante fruto en el alma. con Abundante abundante fruto fruto en en el el alma. Y quinto, dice tú dices, y quinto, Teresa, tú dices, Y quinto, Luca dice, no hay quinto. Todos dicen, Quinto. Cristian, todos dicen, sí, el logos. Sí, el logos. Jesucristo en el centro. Voy a cerrarme ya. ¿Están con una vibra? Jesucristo en el centro. ¿quién dice eso? Todos. Jesucristo en el centro, Organizando los 4 principios dialécticamente. organizando los 4 principios dialécticamente. Ya, ahí sigue Cristian, todos dicen, esa es la quinta espada. Esa es la quinta espada. Cuando el guerrero se transforma Cuando el guerrero se transforma en la espada de los 4 principios, en la espada de los 4 principios. en Dios. Dios. Ahora nos hace falta la ciencia del profeta. Ahora nos hace falta la ciencia del profeta. Hay que saber qué dice el árbol. Hay que saber qué digo yo. Hay que saber qué dice el árbol. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Muy bien. Ahí pasamos a la ciencia del profeta. Estamos comprendiendo las ciencias. Entonces, la ciencia del chamán, que es la ciencia del apóstol más bien, porque es el apóstol el que logra esto. El apóstol logra el espíritu absoluto y el chamán logra el antiespíritu. El chamán es el que tiene que estar en total integración con la naturaleza. ¿El chamán está en total integración con la naturaleza? Sí. No, ¿Por qué? porque el chamán elige un árbol, elige una montaña. Ah, No está pero con eso es parte de la integración. naturaleza. Claro, pero es parte, no está en la naturaleza. ¿Qué pasaba antes? Como yo cagaba un pueblo, lo que hacían los incas, agarraban este pueblo y lo sacaban de su sitio. ¿Qué quiere decir? Si yo te saco de tu sitio, te cagué, porque te dejo sin Dios. Y te dejo sin Dios, te cagué, porque ahora entras en pánico, en miedo, porque Dios te protege de los malos espíritus. Dios te protege de lo mal que te pueda pasar. Yo te cambio de lugar, te quedaste sin tu volcán Misti, te quedaste sin tu montaña, te quedaste sin tu río, que era tu Apu, sobre todo en la montaña, o sin tu animal protector, y te cagaste. ¿Por qué me sacan del hijo? Claro, lo que pasa. Pero si yo estoy como apóstol con Dios, tú me puedes poner en el sitio que tú quieras y Dios siempre está conmigo. Y no estoy así, man. Entonces, uno No, me diría, primo, vámonos a Lima. el chamán está con la naturaleza. No, el chamán está con una parte de la naturaleza. Para lograr la naturaleza integral, tienes que estar en el apóstol. Pero el apóstol está en la naturaleza. No, porque el apóstol dice, no, la naturaleza, al menos que realmente esté en amor total. Cuando ya ha bajado ese amor, empieza a pensar y empiezan los problemas. ¿Me entiendes? Cuando esté en amor total, sí, está en toda la naturaleza. Y vas a ver al apóstol que se desnuda, que está como en la clásica película de la tía que encuentra a Dios y Dios le habla. Y le habla de una manera muy especial porque se ve como su madre. Y es como si su madre muerta fuera Dios y le pusiera la mano encima a ella. Y ella siente la mano de su madre. Y le dice que Dios la ama a su madre. Y ella acepta a Cristo, a Dios, a partir de su madre. Es bien loca la huevada. Pero de verdad entra en ese éxtasis total y se desnuda y regala a todos los pobres. Y deja que la gente entre a comer a su casa, está en amor total. Eso es estado apóstol verdadero. Cuando yo digo, yo soy apóstol, no estoy en estado apóstol. Estado apóstol es otra cosa.
Este es como un niño que ama todo, pero no el niño que ha nacido y tiene miedo porque empieza trauma, sino ese niño espiritualmente íntegro. ¿Entiendes? Él sí está en la naturaleza, pero luego la pierde. En cambio el chamán no pierde, porque el chamán trabaja directamente siempre con la naturaleza. Entonces tienes que lograr el apóstol y tienes que lograr el chamán. Igual, el guerrero tiene que lograr el evangelizador, porque el evangelizador sabe nacer de nuevo. Nace de nuevo. Y si nace de nuevo, no hay este conflicto entre materia e idea realmente. El evangelizador, si realmente es evangelizador, ya maneja, porque tú ya sabes cómo es el espíritu revelado, ¿no es cierto? Es 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el antiespíritu revela el espíritu. ¿Me entiendes? Entonces el guerrero ya lo sabe. El evangelizador también, ¿no? No puede ser que yo entienda que he nacido de nuevo y no entienda que este nacimiento me integra con toda la naturaleza. Eso lo entendía muy bien Francisco, que es el gran evangelizador. Francisco entendía que la naturaleza era totalmente su amiga y estaba hermanado con ella. Es el estado evangelizador. Y entonces es un hombre nuevo y siempre hace que la gente nazca de nuevo y está en este sí a lo trascendente y a lo inmanente. Igual, el guerrero que parte de la naturaleza, parte, acá no hay espacio, lo voy a hacer acá. El guerrero parte así, del 0, 1, 0, al, ¿cómo se llama este? 1, 0, 1. El guerrero parte de acá. 0, 1, 0. Está partiendo de acá. Está partiendo de la naturaleza. El guerrero no tiene ningún problema en entrar en el vacío, en la nada, en la materialidad. ¿Entiendes? No tiene ningún problema. Y parte de ahí. Pero esa materialidad lo tiene que llevar a un nacimiento nuevo espiritual. Y ese nacimiento nuevo espiritual lo tiene que llevar a un nacimiento en la naturaleza. Entonces, el guerrero nace en la nada y nace en el ser. Y ya está íntegro. ¿Entiendes? Y revela el ser en la nada y revela la nada en el ser. Eso es el guerrero. Perdón. Entonces, lo que hace es realmente integrarse. El evangelizador y el guerrero hace eso. Porque su lucha siempre va a ser este interior, entre un polo espiritual y un polo material. En el guerrero los dos polos son uno, y fluyen los dos polos. Y ya no hay esa guerra, ya no hay esa lucha. El guerrero es un hombre de lucha y de batalla. Sí, no. El guerrero sí, de alguna manera sí, porque batalla, pero ¿contra qué batalla? Contra el mismo. No, el sí mismo está en el otro. Está batallando contra todo bloqueo transferencial entre la materia y el espíritu. Lo que él va a derribar es el bloqueo, igual que en el Tai Chi. Yo estoy integrado. Lo que voy a derribar es que tú estás poniendo el hombro acá. Y estás tensando y no dejas que fluya el brazo. Entonces yo relajo acá y dejo que fluya el brazo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque has tensado. Y yo como guerrero peleo para desbloquear eso. Simplemente lo que estoy buscando es desbloquear. El evangelizador es un tipo de lucha. El evangelizador es un tipo de lucha. Otra vez, sí, no, la verdad es que no, el evangelizador debería estar en ese flujo, naciendo de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que hay un montón de tipos que no están en ese flujo. Entonces agarra y tiene que llevarlos a ese flujo de nacimiento nuevo y de materialidad. El evangelizador y el guerrero son lo mismo, solo que en dos planos distintos. El guerrero va a dar una lucha más contratransferencial, pero para desbloquear, y el evangelizador va a simplemente estar en este flujo permanente. Ese flujo te lleva a Dios, tiene que llevarte a Dios, y Dios tiene que llevarte a develar su reino. Y en ese flujo, el evangelizador te lleva y te hace pasar de uno al otro. Eso es lo que hace el evangelizador. Y el guerrero también. Ahora, si yo como guerrero, más bien, causo bloqueos contra transferencias
¿Soy un guerrero? No. No, yo estoy tomando poder y tensión, igual como vimos la película ahora, y el karateca rompe cosas, porque hace tensión, rompe, le da poder. ¿Qué ha hecho el karateca? Si yo fuera un karateca espiritual, hago muchas contratransferencias, igual como un marxista, hago muchas contratransferencias. Entre más contratransferencias yo haga, yo me voy a hacer más duro, y me voy a hacer más fuerte, pero realmente no soy fuerte, porque me he endurecido y puedo ir en contratransferencia con todos, a tal punto que si yo voy uno contra otro, los rompan los demás. Entonces yo me creo más fuerte, porque yo tengo el puño más fuerte. No, porque realmente en mí no fluye la transferencia, no fluye. En cambio, nuestro amigo chino del Wu Qin, del Wan Qin, no sé cómo se dice muy bien, que es el Kung Fu chino, lo que hace es fluir. Y como fluye, lo que logra es que haya la transferencia. No hace esto, eso es ansiedad, no hace eso. Lo que hace es que fluya. Fluye. ¿Recuerdas de Baki? Sí, Justamente hay un Baki. personaje que practica el flujo y que es un anciano de más de 100 años. Y ahí, Que justamente practica una técnica que consiste en el flujo y ahí, y que relaja su cuerpo. ya, Y entonces absorbe todos los golpes como si nada, simplemente dislozándose los huesos intencionalmente. ya. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que siendo un ancianito debilucho puede dar golpes que súper fuertes simplemente absorbiendo el flujo. Si le decimos el ki, ¿no? Ya. Sí, pues, sería Ya. para que la veas. Está bien. No del todo. Yo me quedo con Kung Fu. Kung Fu Panda y la El Kung tortuga. Fu es utilizar la energía del otro. Claro, la tortuga. Con Kung Fu Panda el dibujo animado. No es Kung Fu, es Aikido lo de usar la energía del otro. Sí, pero el Kung Fu también. No, el Kung Fu lo que hace es usar la energía del otro para que el otro mismo, con su propia Mi amor, energía, todo eso se basa en el saque, taoísmo sí. y en el chi. Todo eso se basa en el taoísmo y en el chi. En el tercer capítulo de Kung Fu Panda, que se trata del chi, el chi hace que las flores crezcan. Y el maestro le Con el chi se enseña. puede hacer absolutamente Y el, todo. exacto, y el maestro le enseña a Kung Fu Panda a utilizar el chi. Y Kung Fu Panda se libera con todo el chi. Y el otro que acumulaba el chi, al final, Kung Fu Panda le da mayor chi y el otro ¡ah! Porque al final todo es simétrico. Recuerda el principio de la energía. Lo que va, viene. Y lo que se ha desorganizado se va a volver a organizar. Entonces, tú no puedes seguir acumulando y creer que no vas a reventar. Vas a reventar. Realmente utilizar el chi no es acumular, no, es simplemente fluir. Que fluya. Que fluya. Y es lo que haces. Y ya no te resistes. Entonces, si no te resistes, todo tiene un sentido. Como diría Hegel, todo es racional. Y todo lo real es racional y lo racional es real. En ese sentido de que hay un sentido, un flujo que va y viene permanentemente. El guerrero sabe eso. Y eso es lo que hace el guerrero. Si el guerrero cree que va a acumular y va a hacerse más fuerte, está perdido. Claro. El flujo del chi no te va a dar ese poder que tú dices, mira, que también cara te hace. No. Te da una humildad. En ningún momento vas a decir, mira, no. Pero en el momento del momento, porque te toca a ti, vas a hacer lo que tienes que hacer. De pronto solo pelearás en tu vida una sola vez. Pero has estado en el flujo, en todo momento. Porque lo que no quieres es hacer contratransferencia. Si yo me dedico a hacer contratransferencia y a contradecir en todo momento, como yo me he dedicado casi toda mi vida, eso es más fuerte, eso es más duro, pero no fluyes en el chi. Y esa dureza tarde o temprano se rompe. Mientras que el chi no se rompe. Está yendo muy tarde, ¿Eh? demasiado tarde. ¿Quién? Tú, ¿cuántos años son? Mi amor, he aprendido de la peor manera. No aprendan como yo de la peor manera, porque los hombres somos muy estúpidos. Y a mí me cuesta mucho. Lo último que tuve fue el conflicto con mi madre en una contratransferencia total. Y le hice mucho daño y me hice mucho daño a mí. Porque no puedo, se me gana la atención. Porque estoy en este bucle transferencial que viene desde mi pecado original hasta este conflicto entre mi voluntad y mi conciencia, permanente. ¿Acaso estoy armonizado totalmente? No, yo estoy
siempre entrenado en la contratransferencia. A mí me buscas, yo hago contratransferencia. ¿Por qué? Porque siempre la he hecho. Me expulsaron del colegio por ser contratransferencial. Me expulsaron de la escuela por ser contratransferencial. Me expulsaron de la Facultad de Teología por ser contratransferencial. Siempre he sido contratransferencial. Ahora, cada vez he sido más inteligente y he hecho que los otros hagan contratransferencia y yo ya no. He alterado a los otros. Porque ya logré eso. Pero el camino no está en la contratransferencia. Está en la transferencia. Y en la sin transferencia. En el biotejido. ¿Me entiendes? Ese es el camino. Pero a mí encontrarlo me costó mucho tiempo. Encontrar la sin transferencia me costó. Y no la manejo. ¿No? Si la manejara, no estaría en constante choque con tu mamá. Teorizar no es lo mismo que poner en práctica. No, pero es muy importante porque vas tomando conciencia. No puedes tú menospreciar lo teórico, al contrario. Lo teórico es una práctica en sí mismo porque te da conciencia. Si no estás entendiendo y comprendiendo, no es, tienes que tomar conciencia. Pero tampoco te puedes quedar en lo teórico y decir, ya lo tengo. No, tiene que fluir. Y tienes que unir lo teórico y lo práctico. Y fluir en eso. Conciencia y voluntad, operación y el razonamiento que va comprendiendo. ¿Entiendes? Si no hay eso, estás frito. ¿Entiendes? Tú dices, no, sí lo entiendo porque lo sé hacer. No, toma conciencia. Los griegos decían, el que sabe y puede enseñar, ese es el maestro. El que hace es simplemente el alumno, el albañil, el obrero. Y ese no es valioso. No es cierto. El que hace es valioso porque realmente lo sabe hacer. Pero el que lo piensa, lo crea, lo idea, es también valioso. Lo que decía Marx, el hombre unitario, tanto liberal, pensante como mecánico. Mecánico en el sentido de operativo. Entonces tiene que estar íntegro. El hombre no puede ser solo pensante liberal, ni tampoco solo operante mecánico. Tiene que ser orgánico. Y para eso las emociones, para integrarlo. Muy bien, esa es la ciencia del guerrero. Entonces el guerrero resuelve el conflicto entre lo material y lo espiritual. Lo resuelve y lo une. El evangelizador nos lleva hacia Dios. El guerrero nos lleva hacia la materialidad. Siempre. Y ninguna de las dos cosas es menos que la otra. Aunque nosotros diríamos, no, Dios es más. Claro. Pero no vas a encontrar a Dios más que en lo inmanente. Es en lo inmanente que vas a encontrar a Dios. Es en la naturaleza que vas a encontrar a Dios. ¿Entiendes? No, también lo voy a encontrar en mi conciencia cuando oro. Sí, es cierto. Cuando oras en tu conciencia, pero cuando estás orando en tu conciencia, estás de alguna manera en lo inmanente trascendente. Siempre en lo inmanente trascendente. Estás con todo tu cuerpo orando a Dios. Con todo tu ser. No puedes separarte de lo inmanente. No, yo sí me separo y hago un super viaje astral. Mi alma se va por otros lados. No. Tu alma está integrada a esta corporalidad y esto orgánico. Y al final lo que tú dices que se está yendo tiene una materialidad cuántica que está en otro tipo de estado. Pero al final siempre hay una materialidad. Y tú no puedes decir, no, hay una inmanencia. Hay una inmanencia y hay una trascendencia. Tampoco puedes decir, no, todo es inmanente, todo es material y no hay trascendencia. No, porque siempre estará la trascendencia. Si no alcanzas la trascendencia del ser, te vas a angustiar en la inmanencia. Porque solo en el ser y solo estando quieto cuando te mueves es que realmente logras manejar una técnica. Cuando ya no sudas, cuando esto fluye, y es porque estás en la eternidad, no estás viviendo el devenir en una angustia, no, estás tranquilo. Y en esa tranquilidad fluyes. No te desesperas. Apenas te desesperes y creas que la inmanencia es lo único que hay, fregaste. Muy bien. Ese es el espíritu revelado. Esa es su ciencia, la ciencia del guerrero. Muy bien, vamos con el alma. Entonces en el alma tenemos esto. Pecado original, pecado existencial. Luego tenemos conflicto, conciencia, voluntad, idea, materia, conflicto
materia, idea. Muy bien. Aquí aplicar el espíritu absoluto. Aquí aplicar el espíritu revelado. Aquí aplicar el espíritu, el antiespíritu. El antiespíritu revelado. Aplicar para conseguir la sin transferencia. Esas son las funciones. Función del espíritu absoluto, función del espíritu revelado, función del antiespíritu revelado, función del antiespíritu absoluto. Muy bien, ahora tenemos a tres unidades juntas que son el espíritu subjetivo y el antiespíritu subjetivo. Es lo que le toca a Mira, que es el conflicto acá edípico, el complejo, no son conflictos, son complejos realmente, y el complejo de Electra. Entonces siempre vendrán estos complejos. Entonces, una vez que yo tengo la pelea con el padre, la pelea con la madre, ahora yo tengo la decisión entre padre y madre, y viene toda la cuestión del lenguaje. Si yo entro en el complejo edípico, quiero quedarme en lo real imaginario, y hay un problema cognitivo del lenguaje, porque si yo me quedo en lo real imaginario, no paso a lo real simbólico y el lenguaje no se realiza. Entonces solo me quedo en la imagen, y la imagen actúa en mí por imitación. Estoy imitando, no estoy interpretando, no estoy creando, no estoy invocando, evocando. Lo simbólico me permite interpretar, evocar, no imitar. Lo imaginario me quedo en la imitación. Si yo me quedo en el complejo de Edipo, según Lacan, me quedo atrapado en el real imaginario. Si yo me voy al real simbólico, me quedo en el mundo abstracto y no estoy en el real imaginario, en el mundo concreto. Y si no estoy en el mundo concreto, en el real imaginario, me pierdo. No voy a poder encontrar mis cosas cuando se me pierdan. Voy a estar siempre diciendo, ¿dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está? ¿Por qué? Oye, yo no encuentro mi cuaderno de física. ¿Qué problema? Y lo perdí hace como 3 días. Sí, hace tiempo que estás diciendo eso. Tienes que buscarlo, mi amor. No entiendo. En tu colegio no entiendo. En el colegio, porque lo tenía el miércoles. Si está acá, mi amor. Se lo búscalo tranquilamente. Pero ahí hay un problema, porque el real imaginario no se ha desarrollado muy bien, que digamos. Se ha pasado a lo real simbólico. Entonces, la idea es desarrollar lo real imaginario y desarrollar lo real simbólico. Si no desarrollo lo real simbólico, no puedo manejar la abstracción. No voy a poder ni multiplicar, ni sumar, porque no he ido a lo real simbólico. ¿Entiendes? Si no logro lo real imaginario, no voy a poder manejar mi propio cuerpo en el espacio, porque no he logrado manejar la imagen próxima. Uno diría que lo real imaginario está conectado a la imaginación. No, claro que es la imaginación, porque siempre vamos a imaginar. Pero lo primero de lo que nos hacemos una imagen es de lo que está alrededor nuestro, de lo concreto, de lo físico, de lo material. Es lo primero que me hago una imagen. Entonces, luego con lo real simbólico ya hago abstracciones de imágenes más allá. Empiezo a invocar, a hacer metáforas, a hacer demás cosas. En lo real imaginario hago más que nada metonimias de lo que está acá. Ya en lo real simbólico hago metáforas, condenso significados y empiezo a abstraerme y a jugar con la abstracción y demás. Entonces, veamos, según la teoría psicoanalítica, esto tiene que ver con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Si yo voy a pelear con la mamá, por la mamá, y voy a entrar en contratransferencia con el papá, me quedo en el complejo edípico y hay problemas. Si yo voy a pelear con la mamá para entrar en transferencia con el papá y hago contratransferencia con la mamá, entro en problemas del complejo de Electra. Y en el fondo son conflictos entre la conciencia y la voluntad. En el fondo no he resolvido este conflicto entre conciencia y voluntad, entre materia e idea, no lo he resolvido, no lo he resuelto. Y entonces hay un conflicto permanente. El alma está en contratransferencia. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito?
¿Qué necesito para resolver el complejo edípico? El espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo es tu espíritu, mira. ¿Qué es el espíritu subjetivo? Es el espíritu que toma autoconciencia de mí mismo. Ya no se trata de la materia, de lo absoluto, trascendente, de lo espiritual y de la materia inmanente. Ya no se trata. Se trata de que eso hace un yo en mí, crea una conciencia en mí. Y ahora voy a tomar conciencia de lo que yo soy. Si el espíritu absoluto me da una conciencia de lo real eterno, de lo que realmente es, el espíritu revelado me da una conciencia de la realidad, del devenir, de lo que es y no es. El espíritu subjetivo me da una conciencia de lo real y de la realidad íntegra, de lo que es y de lo que es y no es, del ser y del devenir. Esa es la conciencia del espíritu subjetivo. Y esa es tu conciencia. Si yo tomo conciencia de lo que yo soy, me libro del complejo edípico y me libro del complejo de Electra. Porque he tomado conciencia de quién soy yo. Y según Hegel, yo no soy este individuo. Yo soy todo el proceso natural desde el universo hasta aquí. Y según nosotros, tú no solo eres así, sino que eres la eternidad divina, tu naturaleza divina, espiritual, y tu naturaleza humana. Y está ligado a esta cuestión existencial inmanente. Y tú aceptas las dos naturalezas para realmente ser un sujeto. Porque si no, no eres un sujeto. Te vas a quedar en ser un objeto inmanente, un ente más, natural o artificial, pero al final una máquina o un animal, y no vas a alcanzar tu conciencia. ¿Entiendes? La cuestión es que tú alcances tu conciencia de quién eres. Tranquila. Faltan menos de 2 minutos. ¡Ah! ¿Qué me estás diciendo? Que falta menos de 2 minutos. Ahora falta menos de 1. Ya, entonces, yo aplico la Ya tienes que función acabar. Falta menos de 1 minuto. Te falta el segundo. del espíritu subjetivo, acá la función del espíritu subjetivo, y la función del antiespíritu subjetivo, para librarme tanto del complejo de Edipo como el complejo de Electra. Gracias.